Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente el día de hoy, 6 de junio del 2023. Vamos a continuar con nuestro curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León para la carrera de licenciatura en Informática Administrativa. El día de hoy vamos a continuar con lo que viene siendo el capítulo número 18, que habla de lo que son las cuentas colectivas y de control o cuentas colectivas y de control. Para esta semana, antes de iniciar con la clase, voy a permitirme hacer dos anuncios muy puntuales. Por ahí, el día de ayer, si mal no recuerdo, la universidad nos pidió que les mandáramos un mensaje masivo eh, donde les informáramos que cuando incorporaran alguna actividad en formato Moodle, tratáramos que los archivos o los nombres de los archivos, sí, más bien dicho, la definición del archivo que incorporemos a la plataforma no trajera un carácter especial, tal como coma, punto, signo de interrogación, guiones bajos, guiones altos, porque se estaba generando un problema al momento de abrirlos y que obviamente no íbamos a poder revisarlos. Como ustedes saben, hasta el día de hoy hemos tenido prácticamente una actividad Moodle, que es la que venció la semana pasada y que ahorita se está en proceso de revisión por esta situación. Aquí el punto de partida es el siguiente. Yo estoy empezando con la revisión de dichas tareas. Si alguno de a los alumnos me haya mandado algún archivo con esa característica, que le hayan puesto un carácter especial al archivo y no me deja abrirlo, no me deja revisarlo, yo les voy a mandar un correo o un mensaje para que por favor me lo manden a mi correo electrónico y poder evaluarlo. Esto es debido a que la plataforma, ustedes que ya están en el segundo Tetra, si recuerdan, la plataforma sufrió un cambio en comparación con el Tetra pasado, es decir, hubo un cambio en la imagen y en la forma de trabajar la plataforma, motivo por el cual pues obviamente todavía estamos en unos periodos de prueba en algunas cosas. Entonces nos hicieron ese comentario, se les mandó el mensaje. Si llego a tener alguna puntualidad con sus tareas, pues obviamente se los voy a hacer saber para que me la reenvíen, y probablemente mañana reserva de ya darle una pasada general a las tareas. Si no, se les va a poder dar una extensión. Esto debido a que tampoco ustedes estaban enterados de esta situación y que al fin, y que debido también a que el fin de semana por ahí hubo una intermitencia algo fuerte entre sábado y domingo con esta plataforma. Entonces, por ahí nada más para que lo consideren. Y esta semana tenemos una actividad en formato SCORM, que es un cuestionario autoevaluable. El día de hoy, esta semana, no tenemos como tal eh, una actividad diferente, ¿va? Es decir, solo tenemos lo que viene siendo la parte del score. Ya la próxima semana, cuando tengamos una tarea en formato Moodle, porque la próxima semana se va a hacer en ese formato, es decir, algún cuestionario o alguna actividad en PowerPoint o en Excel, ahí se les va a pedir que tengan mucho cuidado cuando incorporen el archivo, es decir, que los nombres de los archivos no tengan los caracteres especiales que ya mencionamos. Esta semana no hay foro, solo la actividad en formato score, ¿ok? Hasta ahorita hay algún comentario respecto a esto que estamos mencionando, sino para ya iniciar con la clase del día de hoy. Abro los micrófonos antes de iniciar con la sesión. ¿Algún comentario de lo que acabamos de decir hace unos instantes respecto a los archivos en formato Moodle? Ok, gracias Manuel. ¿Nadie más? No, bueno. Si ya no hay dudas respecto a esto que estamos comentando, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Y de acuerdo a nuestro programa, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 18 de nuestro libro base, que es el primer curso de contabilidad de Lía Lara Flores. Y vamos a hablar de lo que viene siendo las cuentas colectivas y de control. Antes de iniciar con la presentación de la diapositiva, la cual ya les compartí ahí en la plataforma, les quiero hacer un poquito referencia a estas cuentas colectivas de control. Cuando empezamos el curso de contabilidad 1 mencionábamos que existe la forma en la que nosotros registramos todas las operaciones financieras o contables de una empresa a través de los famosos asientos de diario. Los asientos de diario los registramos, que existen varios tipos de asiento, que es un asiento simple, que es un cargo y un abono, que nos debe dar el movimiento deudor y el acreedor la misma cantidad.
y los asientos compuestos en que puede haber un cargo y varios abonos o varios cargos y un solo abono, etcétera, pero a final de cuentas tanto el movimiento deudor como el movimiento acreedor nos debe dar siempre la misma cantidad para que se cumpla, perdón, con la regla de la partida doble, que es el principio de contabilidad o el sistema de contabilidad por excelencia. Vimos lo que es una cuenta T, un esquema de mayor, y cuando empezamos este curso también hablábamos de lo que vienen siendo los libros de contabilidad y mencionábamos que en esos libros de contabilidad eh, había, de acuerdo al régimen en que tributan las personas físicas o morales, había eh, personas físicas, como el caso de la actividad empresarial, que forzosamente estaban obligados a llevar la contabilidad, y en el caso de las personas morales también, y que existían dos tipos de libros que forzosamente deben de llevar tanto personas físicas como personas morales, que es el libro de diario y el libro mayor. Mencionábamos también que si se llevaba a cabo el registro de manera electrónica, es decir, que no tuviéramos la contabilidad manual, que en la actualidad nadie la lleva así, con que lleváramos el libro de mayor era suficiente, y que estos registros se hacían a través de las famosas pólizas, que es donde se registran los asientos dentro de los sistemas en la parte administrativa o en la parte contable. Mencionábamos también que de acuerdo al ERP que se manejara o al software administrativo o al software contable, las diferentes áreas que están dentro de la empresa, pues obviamente realizaban esos registros o esos asientos de diario de manera automática. El área de almacén al ingresar una mercancía, el área de tesorería al generar un cheque, el área de ventas al timbrar una factura, etcétera. Todo eso, a final de cuentas, se registra en los libros de diario o libro mayor, y después se generan unos saldos, se plasman en un documento que se conoce como balanza de comprobación. La balanza de comprobación no es otra cosa más que un documento con todos los saldos de mayor, tanto de cuentas de activo, pasivo y capital, como de cuentas que forman el balance general, como las cuentas de resultados que forman el estado de resultados o que conforman el estado de pérdidas y ganancias, tales como ingresos, costos, gastos e impuestos que vimos en el curso de contabilidad 1. Estas cuentas o este saldo de esas balanzas generalmente se ven a nivel mayor, más sin embargo hay ocasiones que por el volumen de operaciones que tengamos en la empresa, dependiendo del giro que se trate, reitero, también del volumen de operaciones, no podemos llevar a cabo los registros solo en una cuenta de mayor, porque a final de cuentas todo lo que nosotros vemos plasmado en un balance general o en un estado de resultados son los saldos de mayor que vemos en las cuentas T. Sin embargo, pues obviamente reitero, hay empresas que tienen un volumen muy grande de operaciones y tenemos que utilizar cuentas auxiliares o cuentas colectivas de control, que son aquellas cuentas que nos agrupan dentro de una sola cuenta de mayor el saldo de varias subcuentas. ¿Qué quiero decir con esto? De que la balanza de comprobación, y dependiendo cómo esté configurado nuestro catálogo de cuentas en nuestro sistema, podemos utilizar estas cuentas, que no es otra cosa más que auxiliares de las cuentas de mayor, para tener un mayor control de las operaciones que en ellas se plasman. Ahorita vamos a poner un ejemplo muy sencillo de esto, pero en resumen, las cuentas colectivas o de control son las cuentas de mayor que tienen colgados de su cuenta principal varios auxiliares y que conforman el saldo principal de la cuenta. Porque de otra manera tendríamos que poner, voy a poner un ejemplo muy sencillo y creo que lo vamos a ver ahorita en la diapositiva. Cuando nosotros vemos un balance general, ya ven que mencionamos en el caso específico del balance general, las cuentas de activo, pasivo y capital. Las cuentas de activo son las cuentas de bienes y derechos, las cuentas de pasivo son las deudas y obligaciones, y el capital contable es la diferencia aritmética de restar el total de los pasivos de nuestros activos. Cuando vemos esas cuentas que están clasificadas en el caso de los activos de acuerdo a su mayor y menor grado de disponibilidad, y en el caso de los pasivos de acuerdo a su mayor a menor grado de exigibilidad, si nosotros, por ejemplo, en la cuenta de clientes tuviéramos una cuenta para cada uno de los clientes, pues imagínense que en el balance general apareciera el cliente Juan Pérez, el cliente Rodrigo Hernández, el cliente Israel Quintero, pues sería imposible. Para eso se utilizan las cuentas de control, para que lo que se presenta en el balance general
sea el total del saldo de esa cuenta de clientes, y si ya queremos ver un analítico o un resumen de cómo se conforma esa cuenta, lo hagamos a través de las subcuentas o de los auxiliares que emanan de esas cuentas, ¿ok? Eso nada más es como un preámbulo para darnos más o menos una idea de lo que es una cuenta colectiva de control, y ahorita vamos a mencionar más a detalle qué significa esto. Hasta ahorita más o menos está claro la explicación así breve. Vamos a iniciar con la presentación. Nada más por favor confírmenme si la ven clara para ya iniciar con la exposición. Sí, se ve. Ok. Sí, profe, se ve muy clara. Gracias, Devani. Vamos sí, se ve, profe. Gracias a todos. Como les comentaba ahorita, de acuerdo a nuestro programa, Escuchan fuerte y claro. gracias. El día de hoy vamos a continuar con este tema que es el capítulo número 18, que son las cuentas colectivas y de control o de control, como ustedes lo quieran mencionar. ¿Qué objetivo tenemos con esto? Pues obviamente familiarizarnos con estas cuentas y ver cuáles son los principales libros de mayor o cuáles son los libros de mayor principales que utilizamos en la contabilidad comercial y en las que se utilizan estas cuentas colectivas de control. El objetivo como tal, como ya lo mencionamos, que ustedes conozcan y comprendan este concepto y para qué nos sirve, y sobre todo la importancia que tienen en la contabilidad administrativa o en la forma en que analizamos nuestra información financiera de manera mensual, trimestral o como la queramos ver, ¿ok? Vamos a empezar así con un desarrollo. Dice, las empresas que efectúan operaciones con un número reducido de personas o de instituciones pueden establecer el registro individual, que consiste en abrir una cuenta especial en el libro mayor para cada persona o institución con las que se opera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando son empresas, por ejemplo, o negocios que son muy... voy a poner un ejemplo, yo tengo conocidos que trabajan en empresas que inclusive son de manufactura, y que esa empresa manufacturera, por ejemplo, se encarga de generar un chip que utilizan los aires acondicionados para que puedan funcionar. Esa empresa en específico solo tiene un cliente, es decir, es proveedor de la empresa York. Pues ellos nada más le venden a York, entonces ahí pues simplemente no le vería yo tanto tema de que tuvieran una cuenta colectiva de control para el saldo de la cuenta de clientes, porque él es su único cliente. Entonces todos los movimientos nada más van a ser relacionados a ese cliente. A eso se refiere que cuando hay empresas, estoy poniendo, reitero, el ejemplo de la cuenta de clientes, puede haber la cuenta de mercancías, la cuenta de bancos, ahorita lo vamos a mencionar. Se utilizan este tipo de que se abra nada más una cuenta de mayor para dichas operaciones. Entonces ahí no sería tanto problema porque solo se tiene operaciones reducidas. Y nos pone un ejemplo, y si se venden mercancías a crédito al señor Antonio González por 50,000 pesos, el registro de esta venta deberá hacerse de la siguiente manera. Como vemos aquí, pues es un asiento contable muy sencillo. Este es un asiento de diario que ya lo vimos en el curso de contabilidad 1, donde yo le estoy cargando a mi cuenta de clientes 58,000 pesos. Vamos a suponer que esa sea la cuenta, ¿va? O el valor de mi factura ya con IVA, y le abono a la cuenta de ventas 50,000 pesos más IVA por pagar de 18,000. Obviamente este es el registro. Si nosotros sacáramos nuestro balanza de comprobación o nuestro libro mayor y estas fueran las operaciones del mes, pues al final de cuentas, si ahorita estamos, no sé, a 30 de junio y esta operación se hizo ese día, como es una operación a crédito, el cliente me la va a pagar, no sé, a 15 días, me la va a pagar hasta el 15 de julio. ¿Qué significa esto? Que ese saldo de 58,000 pesos de clientes es lo que va a aparecer en el balance general. En el estado de resultados van a aparecer 50,000 pesos como ingresos o ventas, y en la cuenta de pasivos, en la cuenta de pasivo circulante, hay una cuenta que se llama impuestos por pagar, que es de 8,000 pesos, y ahí vamos a registrar ese IVA. Entonces ahí no hay tanto problema que nosotros abramos una cuenta para esta persona, ¿va? Pero obviamente, reitero, pues es cuando se tienen nada más operaciones con un número reducido de personas. Dice, en esta modalidad de registro, cada uno de los clientes, bancos, deudores diversos, acreedores diversos, se abre una cuenta especial en el libro de mayor. Si se fijan, todas estas cuentas son cuentas de activo, cuentas de pasivo,
que están dentro del balance general o que forman parte de nuestros activos y de nuestros pasivos o de nuestros bienes y nuestras deudas. Ahí no hay tanto tema porque son operaciones muy reducidas. ¿Qué nos dice? En cambio, las empresas que efectúan operaciones con numerosas personas o empresas deberán llevar un registro global, porque si abrieran una cuenta especial en el libro mayor para cada una de ellas, se enfrentarían con los siguientes inconvenientes y o dificultades. El libro mayor sería demasiado reducido para contener todas las cuentas personales. O sea, imagínense que tuviéramos que abrir una cuenta para Antonio Rodríguez, para Juan Pérez, etcétera, etcétera. Vamos a poner un ejemplo de una empresa, no sé, bebidas mundiales, que es la Coca-Cola o FEMSA, como ustedes le quieran decir. Si ustedes, esas operaciones, perdón, tienen demasiados clientes, vamos a poner un ejemplo de clientes, pues imagínense que tuvieran que abrir una cuenta para cada uno de esos clientes, pues obviamente sería muy grande ese número de cuentas que se tuvieran que aperturar. Sería más complicado localizar las cuentas, aparte de que en el balance general, pues tendríamos el listado en la cuenta de clientes, pues en lugar de poner una sola cuenta, tendríamos todas y cada una de ellas. Esto tiene que ver mucho con la configuración que tengamos en nuestro catálogo de cuentas. No sé si lo comenté en la clase de libros de contabilidad. Yo les comentaba o les decía que el registro manual en la actualidad ya no existe. Como tal, el registro electrónico es lo que la mayoría de las empresas tienen y que ustedes como licenciados en informática administrativa tienen que conocer, sobre todo, a lo mejor no en temas de configuración de los software o de los paquetes, pero sí en cómo funcionan y cómo les ayudan ustedes a la parte administrativa para que puedan obtener la información contable. La mayoría de los catálogos de cuentas que se configuran en estos software tienen una nomenclatura muy sencilla. Todas las cuentas que empiezan con 1 son cuentas de activo. Todas las cuentas que empiezan con 2 son cuentas de pasivo. Todas las cuentas que empiezan con 3 son de capital contable. Todas las que empiezan con 4 son de ingresos. Las 5 son costos. Las 6 son gastos. Las 7 son impuestos y la 8 son utilidades o pérdidas. Y la 9 pues son las cuentas de orden, que más adelante vamos a ver el tema de las cuentas de orden. Entonces, ¿qué significa? Que si no utilizamos las cuentas colectivas o de control con operaciones muy voluminosas, va a ser muy complicado localizar estas cuentas si queremos hacer un análisis de cada una de ellas. También sería más laborioso llevar al día los pases a las cuentas afectadas, que reitero, esto es cuando es manuales, libro de diario, libro mayor, pero ahorita ya el sistema o los software lo hacen de manera inmediata. No se podría determinar rápidamente el total a favor o a cargo del negocio, pues sería necesario primero conocer el total de cada cuenta y después la suma de todas ellas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Sería necesario incluir un gran número de cuentas personales en la balanza de comprobación y por ende en los estados financieros. Hay que recordar que es libro de diario, libro mayor, balanza de comprobación, asientos de ajuste, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, y la promulgación de los estados financieros básicos. Y como lo dice aquí, pues también sería mucho más laboriosa y mucha más lenta la preparación de dichos estados financieros. Para evitar estos inconvenientes que pueden ocasionar el registro individual, es decir, que se abre una cuenta para cada uno de las operaciones que tengamos con los diferentes clientes, bancos, proveedores, mercancías, etcétera. Cuando se hacen operaciones con personas y se abren, que son muy voluminosas, se abren cuentas colectivas o cuentas de control. Las cuentas colectivas o de control se llevan en un libro mayor y en ellas se expresan el total de los saldos de una serie de cuentas particulares asentadas en registros llamados auxiliares mayores o mayores auxiliares. Ahorita voy a poner una grafiquita así muy sencilla para ejemplificarlo. Las cuentas particulares que se abren en los mayores auxiliares reciben el nombre de cuentas auxiliares o subcuentas, pues representan una parte del saldo de la cuenta colectiva a la que corresponden. Voy a adelantarme un poquito. Vamos a suponer que nosotros somos administradores o contadores o licenciados en informática en una empresa.
Y esa empresa tiene dentro de su administración o dentro de su contabilidad, ya para no poner tanto el ejemplo de clientes, vamos a poner el ejemplo de los bancos. A lo mejor la empresa tiene aperturadas cuentas bancarias con diferentes instituciones financieras. Un ejemplo, vamos a suponer que tenga aperturada una cuenta con HSBC, una con Banamex, una con Bancomer, una con Banorte, una con Banco B por Más, una con Banco del Bienestar, no sé, 6 cuentas. Esas son cuentas que son en moneda nacional, pero también tiene ¿cómo se llama? Cuentas aperturadas en moneda extranjera. Vamos a ponerle el nombre de dólares. Si tiene cuenta en el Chase, tiene en el Laredo National Bank, en el Morgan, JP Morgan, etcétera. Entonces, no vamos a poner todos los saldos de cada una de las cuentas. Obviamente son saldos contables, ¿verdad? De las operaciones que tengamos en el balance general. Si se fijan, nada más ponemos la cuenta de bancos. Pero al abrir una cuenta colectiva de control, podemos abrir una cuenta de mayor que se llame bancos y luego dos subcuentas, una que diga bancos en moneda nacional y otra que diga bancos en dólares. Y luego de la subcuenta que diga banco en moneda nacional, ahora sí ya vamos desglosando cada una de las cuentas que ya mencionamos con los bancos en México. Y de la subcuenta que hable en bancos en dólares, vamos desglosando los diferentes bancos que tengamos en otra moneda. Ahorita lo vamos a ver, pero es más o menos de lo que se trata. La suma de todos esos mayores auxiliares o esos subcuentas, a final de cuentas, nos da el saldo total de la cuenta de mayor y es la que nosotros presentamos en los estados financieros. Cuando configuramos los catálogos de cuentas dentro de lo que viene siendo nuestro sistema contable, ahí podemos hacer esa estructura de cuenta, subcuenta y subcuenta. Generalmente lo que se pide, y ya les va a tocar a ustedes verlo en la práctica con los contadores o con los administradores, es que cuando abrimos una empresa o creamos un catálogo de cuentas, se sugiere que de origen se abran esas cuentas colectivas o de control, porque no sabemos cuando iniciamos una empresa, obviamente sí tenemos un estudio de cuánto vamos a vender y qué volumen de operaciones vamos a tener, pero siempre es importante abrir cuentas colectivas o de control para no tener que reestructurar el catálogo de cuentas y rehacer los traspasos. Si de origen sabemos que a lo mejor vamos a abrir 10 cuentas de banco, pues ya de una vez vamos haciendo una cuenta colectiva de control y vamos viendo la estructura que le vamos a dar a ese catálogo para poder agruparlos de una sola manera. Aunque es un tema muy contable, es importante que ustedes lo conozcan y sepan el efecto y la practicidad que tiene utilizar las cuentas colectivas o de control. Entonces, a eso se refiere ese punto. Dice, pase a las subcuentas. Cada vez que en el libro mayor se haga un cargo o un abono en una cuenta colectiva, deberá corresponderse con una anotación de igual naturaleza en la subcuenta respectiva del mayor auxiliar. Es decir, lo que les mencionaba ahorita, que en automático ya se hace el traspaso. Si lo hiciéramos de manera manual, pues obviamente aplicaba este punto. De acuerdo con lo que acabamos de decir o de mencionar, la suma de los saldos de las subcuentas de cada mayor auxiliar debe coincidir en cualquier movimiento con el saldo de la cuenta colectiva correspondiente. Un ejemplo, si yo tengo la cuenta ahora vamos a ponerle de mercancías para no poner los mismos ejemplos. Yo tengo mi cuenta de almacén o mi cuenta de mercancías y yo tengo varios productos que voy a vender. Entonces yo tengo el producto A que vale 100 pesos, el producto B que vale 100 pesos, el producto C que vale 100 y el producto D que vale 100. Cada una tiene un valor de acuerdo, es decir, de acuerdo a su tipo de producto, pero el saldo total que va a aparecer en la cuenta de mercancías es 400. A eso se refiere que el saldo o la suma de cada una de esas subcuentas o de mayores auxiliares debe coincidir con el saldo total de la cuenta. En la diapositiva anterior se tiene que hacer el traspaso cuando se hace manual, pero en el sistema electrónico cuando registramos en las pólizas, en la forma de registrar una operación financiera o contable en los softwares a través de esos documentos que le conocemos como póliza. Hay que recordar que hay pólizas de diario, pólizas de egresos, pólizas de ingresos, etcétera, y que nos sirven para registrar las operaciones de las empresas. Y aquí vemos un ejemplo muy sencillo de lo que acabamos de mencionar ahorita. Por ejemplo, aquí tenemos la cuenta colectiva de clientes. Esta cuenta colectiva de clientes
tiene un saldo total de 150,000 pesos, suponiendo que el saldo inicial sea cero y que hayamos vendido todas nuestras operaciones a crédito en el mes y que al 30 de junio no hayamos recuperado nada de esas cuentas o de esas ventas a crédito. El saldo al final de ese mes o de este mes va a ser de 150,000 pesos. ¿Y qué significa? Pues es una cuenta de activo circulante que es de rápida recuperación en efectivo, porque generalmente no pasa, no le damos más de un mes de crédito a nuestros clientes, ¿va? Aquí también es importante conocer que, pues, si nosotros tenemos proveedores que nos dan esa mercancía para revender, suponiendo que fuera una empresa comercial, pues nosotros le decimos al proveedor que le pagamos a 30 días, nosotros se la vendemos al cliente, pero le damos crédito de 15, nos dan el dinero, obtenemos nuestra ganancia y le pagamos al proveedor ese saldo que le debemos. Por ejemplo, aquí la cuenta de clientes, tenemos que esta cuenta tiene varias subcuentas, que es el cliente A, el cliente B, el cliente C y el cliente D. Generalmente, y ahorita les mencionaba, en los catálogos de cuentas siempre tenemos cuenta y subcuenta, pero también tenemos subcuenta. Es decir, dependiendo de lo que nosotros estemos proyectando, puede que nada más haya la cuenta de mayor y su auxiliar mayor a nivel subcuenta, pero si a lo mejor vamos a tener el cliente A que es en moneda, vamos a suponer que el cliente A y el cliente B fueran en moneda nacional y el cliente C y el cliente D fueran en moneda extranjera, pues a lo mejor aquí diría clientes moneda nacional y dependerían de estas dos, y en moneda extranjera estos dos dependerían de eso, pero al final la suma de todos nos va a dar los 150,000 pesos. Aquí si lo vemos de una manera muy práctica, el cliente A tiene un saldo de 20,000 pesos, el cliente B tiene un saldo de 30, el cliente C tiene un saldo de 60 y el cliente D tiene un saldo de 40. Si nosotros sumamos todos estos saldos, pues obviamente, ¿qué es lo que tenemos? El total de nuestra cuenta colectiva. Si no, estos tres saldos, si abriéramos una cuenta de mayor para cada uno de ellos, tendríamos esos 4 clientes en una sola, tendríamos que abrir una sola cuenta de mayor y dependiendo de cómo configuremos el catálogo, pues obviamente todos estos clientes aparecerían en el balance general, cosa que no sería ni práctica y hasta para análisis no sería correcta. Cuando presentamos estados financieros, hay algo que se llama cédulas analíticas que integran los estados financieros, que no es otra cosa más que esto. Si yo al momento que le presento una información financiera a un directivo, a un administrador, le digo, estos son los saldos de los clientes, este es el estado financiero, y ve el saldo de clientes, él me va a decir, oye, ¿cómo está compuesto el saldo? En la cédula analítica vamos a poner el cliente A nos debe 20, el cliente B nos debe 30, el cliente C 60, el cliente D 40. Así se integra. Obviamente, ¿por qué se solicita de esta manera? Porque pues vamos a ver qué tanta antigüedad tiene este cliente, es decir, si nos está pagando o no, a lo mejor ya pasó un mes y no nos ha pagado y a lo mejor hay que hacer un ajuste o ya no darle más mercancía hasta que no lo liquide esta, etcétera. Obviamente las cédulas analíticas son para más presentación, no es necesario, y lo mencionábamos en la clase pasada, no es más que nada que se presenten en un formato bonito, pero no es otra cosa más que los saldos de estos mayores auxiliares. ¿Okay? Las cuentas colectivas y de control son aquellas que pueden agrupar una misma cuenta, pero a nivel analítico o detallado. Eso también es importante y ya lo mencionamos ahorita. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a hablar de la cuenta colectiva de bancos. Si se fijan aquí, esta cuenta le puse una nomenclatura muy sencilla. 1102 es la cuenta de bancos. 1102.001 es la cuenta, es la subcuenta de bancos, pero que se refiere a bancos en moneda nacional. Y la 1102.001.001 es, por ejemplo, aquí que diga Banorte. Si tuviéramos otra cuenta con Banamex sería la 1102.001.002. Si tuviéramos una con HSBC sería 001.003. Pero la suma de estos totales nos va a dar el saldo de la subcuenta que es en banco de moneda nacional. Pero nos va a dar también el saldo de la cuenta de bancos. Si tuviéramos, por ejemplo, cuentas de bancos en moneda extranjera, la 1102, aquí abriríamos una que dijera 1102.0002 y luego la 1102.002.001 sería, no sé, Chase Bank of Texas, por poner un ejemplo.
La suma de estas dos subcuentas al final nos va a dar esta cuenta de bancos, pero si se fijan, es una forma de organizar la cuenta de mayor con subcuentas y subcuentas, y que obviamente en la balanza de comprobación, de acuerdo a cómo configuremos las mismas, podemos obtener estos auxiliares, pero no tenemos que abrir, no sé, 10 cuentas de banco a nivel mayor, porque si no serían bastante las cuentas que estuviéramos abriendo. A eso se refiere esta definición, que son aquellas que pueden agrupar una misma cuenta, pero a nivel analítico detallado. Obviamente, reitero, aquí estamos poniendo ejemplos muy prácticos de que son cuentas de bancos, que son cuentas de clientes, pueden ser cuentas de mercancía, pueden ser cuentas de deudores diversos, pueden ser cuentas de acreedores, pueden ser cuentas de proveedores, pueden ser cuentas de inclusive de ventas. Si nosotros queremos saber qué tipo de producto vendimos, pues podemos abrir la cuenta colectiva que diga, no sé, ventas en moneda nacional, y luego ventas y luego una que diga ventas, perdón, y luego una que diga ventas en moneda nacional y otras ventas al extranjero. Y en ventas en moneda nacional podemos proveer el producto A, B, C o D para saber a nivel analítico qué tipo de producto estamos vendiendo y que al final sepamos vendimos, no sé, 50 millones, pero esos 50 millones, 30 lo vendimos en moneda nacional y se integra de esta manera del producto A, B, C, D, F, G, el que sea. Y 20 las vendimos en moneda extranjera de estos productos. Al final de cuentas, recordemos que la toma de decisiones es en base a lo que tengamos en nuestra contabilidad. Esto le sirve también mucho a los licenciados, por ejemplo, que van para mercadotecnia. Cuando ellos hacen análisis de cuáles son los productos que están vendiendo, pues obviamente tienen sus registros, tienen sus históricos y todo eso emana de estas cuentas. Y al final de cuentas lo agarramos de la contabilidad y en base a eso podemos determinar cuáles han sido nuestros movimientos. Reitero, por poner el ejemplo de una venta, si quisiéramos analizar nuestro inventario y vamos a ver el saldo que existe en el inventario, oye, pues vamos a ver, dame la analítica o la cuenta, esta cuenta colectiva de control tiene mayores auxiliares que nos van a decir cómo está constituido esa cuenta de mayor. Y a lo mejor vamos a ver que hay artículos que no tienen constante rotación. Por ejemplo, pues el producto A se está vendiendo más que el producto B, pues bueno, vamos a adquirir más producto B para vender, y el producto A, si ya por un tema de mercado, por un tema de posicionamiento, de gusto del cliente, ya nos está vendiendo, pues vamos a ver si hacemos cuando lo vendamos, le concedemos a nuestro cliente un descuento, rebaja sobre venta, que no pegue nuestra utilidad, pero ya sacar ese inventario que se nos puede convertir en obsoleto, ¿ok? Entonces, las cuentas colectivas o de control nos ayudan a registrar contablemente de una manera más precisa y más analítica eh, el volumen de operaciones que se tiene muy alto en determinadas operaciones y en determinadas cuentas, y que aunque esto sea muy contable, debemos de tener el contexto de para qué nos sirve, ¿ok? El propósito principal de las cuentas colectivas es para que las personas morales o personas físicas tengan un mejor control de las operaciones financieras que se registran en un periodo. Recordemos que cuando hablamos de un periodo, hablamos de un mes. Cuando hablamos de un ejercicio, estamos hablando de un año calendario. Obviamente esto depende también del tipo de giro que se trate y también depende del volumen de operaciones, porque si no, pues haríamos el registro individual como lo mencionábamos al principio. Este tipo de cuentas colectivas, los que ya tienen o han tenido o tienen la oportunidad de estar laborando actualmente, denle una revisadita a los catálogos de cuentas que tienen en sus empresas, y ahí se darán cuenta que si es una empresa que tiene relativamente operaciones voluminosas o que tiene gran volumen de operaciones, se utilizan estas cuentas colectivas para tener un mejor control de las operaciones de la empresa, ¿ok? Eso lo pueden ver de una manera muy práctica. ¿Cuáles son los principales mayores que se utilizan? Ya lo mencionamos ahorita, ponemos el ejemplo de la cuenta de bancos. Tenemos el mayor auxiliar del almacén, que nos sirve para ver cómo está el saldo de nuestras mercancías. Tenemos el mayor auxiliar de cuentas por cobrar, donde están los clientes, que ya lo mencionamos, los documentos por cobrar o los deudores diversos, que obviamente nos sirve para tener un mejor control de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los principales mayores auxiliares de pasivo? El que más se utiliza es el mayor auxiliar de cuentas por pagar, donde tenemos documentos por pagar,
proveedores y acreedores diversos. Obviamente esto, aunque aquí estemos hablando de activo y de cuentas de bienes y derechos que son activos y de cuentas de pasivo que son deudas y obligaciones, no es limitativo. Las cuentas colectivas de control también se pueden utilizar dentro de las cuentas de resultados o de estado de resultados, como los ingresos, los gastos, los costos, etcétera. Aquí lo estamos poniendo de una manera muy sencilla, de manera que se ejemplifique el por qué es importante utilizar estas cuentas colectivas de control. Para facilitar el movimiento de los mayores auxiliares se presentan las siguientes reglas. Y esto no es otra cosa, esto ya lo vimos en el curso de contabilidad 1, y si no lo, como quiera, es importante volverlo a comentar porque nos sirve de refresh. Esto no es otra cosa más que entender la naturaleza de las diferentes cuentas que integran la información financiera, cuándo son cuentas de naturaleza deudora y cuándo son cuentas de naturaleza acreedora. Las cuentas de naturaleza deudora, para aumentarlas hay que cargarlas y para disminuirlas hay que abonarlas dentro de los asientos contables, y las cuentas acreedoras, para aumentarlas hay que abonarlas y para disminuirlas hay que cargarlas, ¿ok? Por eso son saldos deudores, que son bienes y derechos, y saldos a acreedores, que son deudas y obligaciones. Un saldo deudor aumenta con un cargo, un saldo deudor disminuye con un abono, que es lo que mencionábamos ahorita. Un saldo acreedor aumenta con un abono y un saldo acreedor disminuye con un cargo. Naturaleza deudora, las dos primeras, y naturaleza acreedora, las dos siguientes. Los cargos se suman con los saldos deudores y se restan de los saldos acreedores, y los abonos se suman con los saldos acreedores y se restan de los saldos deudores. Contabilidad simple que vemos en la cuenta T, que vimos en el capítulo número 10 en el curso pasado, cuando hablábamos del movimiento deudor y acreedor, y que el capítulo se llamaba la cuenta movimientos y saldos. ¿Okay? Y bueno, eso sería todo respecto a este tema. Aquí nada más lo que nos debemos de quedar de objetivo principal es entender que las cuentas colectivas o de control nos sirven para tener, como su nombre lo dice, un mejor control, y sobre todo nos ayudan a tener un mejor análisis de las cuentas de mayor que tienen auxiliares. Y estas cuentas colectivas o estas cuentas de mayor de control se utilizan con empresas que tienen un alto volumen de operaciones. ¿Ok? Eso sería todo respecto al capítulo del día de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario, por favor, con toda confianza, hágamelo saber. Yo tengo un comentario, profesor. Sí, dígame. Lo que pasa es que yo estuve viendo el video que usted puso en el área de recursos. Ajá. Y hablaba el profesor del video que las cuentas colectivas se dividían en cuentas personales y cuentas impersonales, pero yo no vi que el libro dijera algo de ese tipo de cuentas, o a menos que lo diga con otro nombre, que se conozca también de otra manera. Mire, el video como tal es un video que a nosotros nos dan de sugerencia para que a ustedes les sirva de apoyo. No sé a qué se refiere con personales o impersonales. Lo único que sí le puedo decir es que las cuentas colectivas o de control, al menos en el ámbito que nosotros manejamos, no me había escuchado o no me había tocado escuchar ese término. La cuenta colectiva o de control no es otra cosa más que una cuenta que agrupa diferentes mayores auxiliares, y que su objetivo principal es ese, que podamos tener dentro de una misma cuenta una infinidad de mayores auxiliares o muchos mayores auxiliares, y que nos sirvan para tener mejor un control. Personales o impersonales no es otra cosa más que son de nosotros o no son de nosotros. Desconozco el término, pero lo importante es que conozcamos esto que estoy comentando, que nos sirve para tener un mejor análisis y que obviamente agrupan diferentes cuentas dentro de la cuenta de mayor. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. A usted. ¿Alguien más? Con toda confianza, alguna duda, alguna inquietud que tengan respecto al tema que vimos el día de hoy. Todavía tenemos algo de tiempo. ¿Alguna duda, comentario? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Profesor, Dígame. disculpe, vamos a ver en este mismo curso acerca de los PEPs y webs y de precio promedio y eso.
Bueno, esa es una forma para evaluar los inventarios como tal, que, que son pero únicamente vamos a ver el término, no vamos a practicarlo. Sí, no recuerdo si lo vamos a ver más adelante en alguno de los temas, pero como análisis como tal vamos a mencionarlos, pero no lo vamos a ver a detalle. Como tal, los cursos que nosotros impartimos son muy teóricos, sin embargo yo trato de poner algunos ejemplos, sobre todo cuando son temas que son de índole común. Por ejemplo, más adelante vamos a ver un capítulo que habla de los sueldos y salarios y su carga tributaria. Ahí sí les voy a poner ejemplos de cómo, por ejemplo, nosotros los que tenemos más bien dicho, que prestamos un servicio personal subordinado o que estamos le estamos prestando a un patrón ese servicio y que recibimos un salario por el cual nos timbran un recibo de nómina, cómo se calculan esos impuestos y cómo se contabilizan dentro de la información financiera, cuáles son las principales cargas tributarias que tiene el patrón y que tiene el empleado en el recibo de nómina, etcétera. Pero si mal no recuerdo ahorita, no tengo muy claro si lo vamos en uno más adelante, pero lo que usted menciona es la forma en la que se evalúan los inventarios. Ah, ok, muchas gracias, profesor. A usted. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, algún comentario del tema visto el día de hoy? No. Bueno, si no hay alguna duda ya respecto al tema, les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy. Les vuelvo a reiterar, esta semana solo tenemos la actividad del SCORM, para que por favor la elaboren, es muy sencilla. La próxima semana sí se va a encargar, no sé si un cuestionario, una actividad, y va a haber un foro también. Pero esta semana está relativamente más tranquila. Sigo con la evaluación de las tareas que incorporaron de la semana pasada. Les encargo mucho, sobre todo la próxima semana, como que ya lo vamos a mencionar en la próxima sesión síncrona, que si mal no recuerdo es el día 13, martes 13, a las 9 de la noche, que no, cuando incorporen una actividad no le pongan ningún carácter especial al archivo para que nos vaya a ocasionar algún detalle. Si yo llego a tener algún detalle con la información que estoy revisando, se los hago saber y les paso mi correo electrónico para que por favor me lo manden y obviamente ya evaluarles su tarea. Eh, no me han comentado, creo que con ustedes lo vi la semana pasada, que al momento que le daban botón contacta a tu tutor, creo que tienen que hacer ahí una especie de búsqueda para que me puedan mandar el mensaje. Sin embargo, no he recibido todavía retroalimentación para que en automático aparezca el mensaje al tutor y ustedes puedan mandarlo. Los que ya sepan cómo hacer los mensajes, bueno, ya es una cuestión de que cada que tengan alguna duda me manden, pero estoy tratando, reitero, como cambió la página, de que nos den una forma más sencilla de que al momento que le den botón contacta a tu tutor, en automático ustedes me puedan mandar algún mensaje. Y si no, como lo han hecho algunos alumnos, mándenmelo por favor por cualquier inquietud que tengan, mándenmelo por correo electrónico y tratamos de resolverlo la verdad posible. Les agradezco mucho, sigo con la evaluación de las tareas y cualquier duda por ahí les mando un mensaje de manera directa. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche. Disculpe, maestro. Sí. Tengo una duda yo. Sí. Lo que pasa que hice el cuestionario SCORM y me sacó la plataforma. Ajá. Y creo que a varios de mis compañeros les está pasando lo mismo en general con todas las materias. En este caso, yo ya envié correo al centro de atención, solo que no sé con usted qué proceda. Mire, mande un correo y no se preocupe, si eso realmente llegó a pasar, mándenme un mensaje y si no voy a darles por ahí una extensión de tiempo. Obviamente entiendo que son cosas muy particulares, porque también, por ejemplo, como lo menciona ahí una persona, a lo mejor es un tema de plataforma, como la plataforma cambió, a lo mejor todavía está ahí en pruebas. Si no le contestan lo que viene siendo en el centro de enlace, pues ya veremos la manera si les damos una extensión adicional, es decir, un intento adicional o dos para que puedan contestar su score. ¿Okay? Muy bien, maestro, muchas gracias. A usted. Bien. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, les agradezco su atención y nos veríamos la próxima semana, el próximo martes a las
a las 21 horas, a las 9 de la noche, para continuar con el siguiente tema que este fin de semana por ahí lo proyectaré a partir del sábado o domingo de esta semana. Muy buenas noches y les encargo muchas tareas. Buenas noches, hasta el martes. Buenas noches, saludos. Buenas noches, maestro. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches a todos. Buenas noches, maestro, y descansen, compañeros. Igual, maestro. Buenas noches. Sí, buenas noches, saludos.